bueno, vamos a iniciar con la presentación de caso clínico usual de los días viernes para pediatría. La doctora está pensando. Ok, siguiente. Primero los datos de identificación de nuestro paciente. Tiene las iniciales EF, es del sexo femenino, tiene 4 años, nació en el 2018 y es procedente de Carúpano. Su motivo de consulta fue para resolución quirúrgica programada. La enfermedad actual, la madre fue un embarazo a término de 38 semanas, no refieren antecedentes infecciosos y que a las 34 semanas de gestación por ecografía diagnostican atresia tricúspide. Madre refiere inicia enfermedad actual desde el primer mes de vida, cuando comienza a presentar dificultades para la alimentación y cianosis. Paciente se mantiene durante todo el tiempo sintomática, sin embargo, sintomatología se acentúa al año de edad, cuando comienza a presentar mayor dificultad para la alimentación, expresadas en tiraje intercostal, subcostal, cianosis peribucal y generalizada durante las actividades, además de la comida, como actividades cotidianas, como reírse, llorar. Esta cianosis generalizada amerita numerosas asistencias a la emergencia, donde colocan administración de oxígeno y mejora la sintomatología. Por dificultades para la gestión de la cirugía, madre no la puede realizar hasta que llega a este centro, donde deciden ingresar para la intervención quirúrgica. Dentro de los antecedentes de la paciente, tenemos una madre de 31 años, con una segunda gesta, un embarazo controlado en 15 oportunidades, ni hay infecciones urinarias, infecciones vaginales, serologías para HIV-BRL negativo, serologías para toxoplasma negativos, y diagnostican, bueno, como mencioné, por eco a las 34 semanas la atresia tricúspide. Es obtenida por cesárea tegmental a las 38 semanas, lloró y respiró al nacer. Madre refiere que se mantuvo solamente en una unidad de terapia intensiva durante 3 días y luego es egresada a la casa. Ya ella tenía el diagnóstico de la atresia tricúspide, pero sabía que necesitaba realizar una cirugía, la cual no pudo realizar. Un peso de 2,6 kilos y una talla de 48 centímetros. Dentro de los antecedentes personales, bueno, estas asistencias repetitivas a la emergencia por cuadros de cianosis que mejoraban con la administración de oxígeno. Usualmente la madre reporta que eran una observación de 24 horas, no hospitalizaciones mayores, no reportan infecciones respiratorias, no reportan otros antecedentes infecciosos o quirúrgicos o alérgicos. Dentro de la alimentación, madre refiere que intentó dar lactancia materna exclusiva, pero que no fue posible. Luego, cada vez que intentaba dar alimentación, había cansancio, tiraje y cianosis. Intenta dar fórmulas, se pasa por diferentes fórmulas infantiles, sin una buena adherencia, dado por también vómitos, por lo cual madre, ya en un intento desesperado, inicia con alimentos tipo Okumu desde el mes de edad. Y dice que mejora la tolerancia y que con eso la mantuvo hasta los 6 meses. Luego a los 5 meses inicia la alimentación complementaria con cremas, con verduras y con proteínas. Sin embargo, todos estos alimentos eran alimentos líquidos o pastosos, porque los alimentos tipo proteínas como pollo, como la carne, la masticación, le producían cuadros de cianosis, por lo cual se evitaban. Los carbohidratos los comen 7 veces a la semana, las proteínas 2 o 1 vez a la semana, frutas 2 o 7, y vegetales 3 de 7 veces a la semana. Dentro del desarrollo psicomotor, esto se reinterrogó en 2 y 3 oportunidades por mí, y ella dice que ella refiere a un buen desarrollo psicomotor, dice que un sostén cefálico a los 3 meses, que una sedestación a los 6 meses, una bipedestación con apoyo a los 8 meses, y realmente nada que nos saque del contexto de una normalidad. Entre la parte epidemiológica, niegan contactos con personas enfermas, no hay mascotas, no hay fumadores intradomiciliarios. La paciente no está escolarizada debido a dificultades para poder realizar sus actividades cotidianas. Está en estrato 5, vive en Carúpano, un solo proveedor de los alimentos y los gastos del hogar y de profesión jardinero. En cuanto a las inmunizaciones, tiene el carnet, no nos muestra el carnet de vacunación, nos enseña que tiene las vacunas públicas de pentavalente. De inmunizaciones no tiene neumococo, meningococo, rotavirus, influenza, COVID. Sin embargo, no lo pudimos verificar porque no tenía carnet, son de lejana procedencia. Tiene una hermana mayor de 10 años que se está escolarizada y es sana. Los padres son aparentemente sanos y niegan consanguinidad o patologías crónicas. La paciente se ingresa directamente a la unidad de terapia intensiva pediátrica porque ella vino directamente para acto quirúrgico y luego pasa a la unidad de terapia intensiva cuando nosotros la recibimos. En la nota operatoria tenemos que se le inició una circulación extracorpórea y lo que se hizo fue aumentar la comunicación interauricular y hacer una cirugía de Glenn, es decir, una comunicación de cava superior
con arteria pulmonar. Y ya vamos a mostrar unas imágenes para entender un poquito qué es lo que le pasó a nuestra paciente. Al examen físico de ingreso tenemos una paciente que estaba para el peso y la talla en un percentil 3 y percentil 10 con un peso de 13 kilos 300, con 4 años de edad. Una talla de 101 centímetros, estaba saturando 94%, pero con oxígeno. Y tenía una tensión arterial que estaba en el percentil 50. Estaba en decúbito supino, estaba despierta, pero bajo efectos de la sedación con midazolam, con palidez cutánea mucosa generalizada que estaba acentuada, cianosis peribucal y distal. Respiratorio tiene una frecuencia respiratoria de 19 a 20, una saturación de 94, con su cánula nasal tenía una buena entrada de aire, no había agregado, sin embargo, dentro de la evolución, luego apreciaba como discretos crepitantes en base derecha que luego desaparecían. Se le realizó unos gases venosos en donde demostraba un pH de 727, una PCO de 34.7, una PO2 de 47.4 y un bicarbonato de 16.6. Le saqué el anion gap, entonces nos da una acidosis metabólica descompensada con anion gap normal de 13.9. Desde el punto de vista cardiovascular, estaba sin soporte cardiotrópico, no tenía vasopresores ni inotrópicos, tenía la posición de la cama en decúbito de 30 grados, tenía los pulsos periféricos de buena amplitud, un soplo 2 de 6 en región parasternal izquierda, una cianosis generalizada, se evidencia vendaje en región central del tórax, ya vamos a mostrar la imagen, en donde tenía los apósitos limpios y secos con un drenaje que tenía un gasto de 5 cc hemático, un llenado capilar menor de 3 segundos y unos dedos empalidos de tambor que lo podemos observar en la imagen del lado izquierdo. Y este es el drain que tenía a nivel del tórax, en el mediastino. Vemos acá la imagen, cómo estaba el tórax con un vendaje que estaba limpio y seco. Este es en el postoperatorio inmediato. Desde el punto de vista infeccioso, la paciente estaba afebril, sin signos de sangrado, recibiendo cefazolina de forma preventiva por vía periférica a 650 miligramos cada 8 horas. Y la hematología de control tenía 17.000 blancos, con una neutrófilo de 67% y linfocito de 26.6. Metabólico renal, estaba hidratada, no tenía edemas en ese momento, las orinas estaban claras, estaba recibiendo hidratación a 0,45 con dextrosa y gluconato de calcio, a pesar de que la glicemia estaba en 163. Un BUN de 7 y creatinina de 0,57 y unos electrolitos que estaban normales, con una diuresis de 3,5 y un balance hídrico, que se rodó, pero era de menos 15. Y gastrointestinal, un abdomen que estaba plano, los ruidos hidroaéreos estaban presentes, no impresionaba dolor, el hígado sí impresionaba que estaba 1 centímetro debajo del reborde costal, no tenía dolor y estaba en dieta absoluta. Sin embargo, en la evolución del paciente, ya en la noche del mismo día de acto operatorio se inició vía oral con una muy buena tolerancia. Desde el punto de vista neurológico, la paciente estaba consciente, se expresaba, seguía órdenes, se mantenía tranquila en una posición en decúbito lateral. No es decúbito, es como lateralizada hacia el lado izquierdo, mantenía una conversación pausada, respondía a preguntas cortas y precisas, o apertura ocular con unas pupilas isocóricas y normorreactivas, movilizaba sus extremidades y un largo 15 de 15. El diagnóstico de ingreso de esta paciente es un postoperatorio inmediato de cirugía de Glenn por atresia tricuspidia 1B y arterioseptotomía. ¿Cuál era el plan? El plan de la unidad de terapia intensiva pediátrica era optimizar la bulimia, hacer las correcciones de acidosis y trastornos metabólicos, un manejo del dolor, vigilar el sangrado, iniciar los diuréticos y los antihipertensivos para disminuir la precarga y la poscarga, y ya vamos a conversar por qué, y vigilar el sangrado del drenaje, diuresis y saturación. La evaluación posterior de cardiología para el egreso fue un resultado exitoso con una saturación por encima del 80%, con tratamiento actual con furosemida y captopril. Ciertamente la saturación variaba desde 75 a 80% sin oxígeno, pero esto es más o menos lo que esperamos en este tipo de pacientes. Se le practicó un ecocardiograma donde se demostró que había una función sistólica ventricular izquierda normal con una amplia comunicación interauricular, que fue parte de la cirugía que se le realizó, y una anastomosis sistémico pulmonar venosa adecuada sin obstrucción. Con respecto a la discusión, vamos a hablar un poco. Pero si quieres la hace y ya yo sé que la tengo en cuenta. Entiendo, bueno, pero todo el asunto socioeconómico y todo lo de la familia.
que querías saber es, poniendo Estamos eso, cerca de ahí porque es donde está. ok, tú lo que querías saber es poniendo a un lado la situación particular por socioeconómica de esta familia, de haber sido tu paciente el día pues que nació, no sé si tú hubieras sido la pediatra de guardia el día que ella nació, ya sabiendo este antecedente, ya se sabía prenatalmente que ella tenía una 13 tricuspidia, ¿cuándo pensarías tú que hubiera sido el momento ideal para la corrección? Ok, bueno, si bien el momento ideal para esta cirugía es entre los 6 y los 8 meses, o sea, durante el primer año de vida, ciertamente la mortalidad de estos pacientes, si no se realiza, es el fallecimiento antes del año de edad. O sea, este es un caso realmente excepcional. Y es difícil, aunque ya tenemos el diagnóstico de atresia tricuspidia, si es, porque depende si es ductus dependiente o no lo es. Y si nosotros le colocamos oxígeno y lo cerramos, entonces producimos básicamente la muerte del paciente. En este caso, afortunadamente no lo es y básicamente el paciente se mantuvo con vida por colaterales y porque el tamaño de la arteria pulmonar era lo suficiente, entre comillas, como para mantener un poquito de oxigenación hacia los pulmones. Pero lo ideal es realizarla un seguimiento estrecho de la ganancia de peso y cómo lo vamos a alimentar, que existen igual maniobras y técnicas para darle lactancia materna. Por supuesto, no por succión, porque en la succión, el agotamiento va a generar crisis de cianosis, pero puede ser de jeringa, por cucharita, que son técnicas especiales para este tipo de pacientes. Y sobre todo en una posición ligeramente vertical, también para evitar la broncoaspiración, una serie de cosas que tenían que haberle hecho seguimiento por pediatría. Seguramente estos pacientes por dificultades para el traslado, para verse con el pediatra, para las dificultades para ver un cirujano cardiovascular, todo esto fue lo que le demoró a ver. Y otra pregunta, ¿ella recibió algún tipo de tratamiento durante el hormona? Nada, nada. La mamá ni ella que haya recibido prostaglandinas, algún tipo de tratamiento, cateterismo, ninguno. Lo único que ella dice es que ella iba a la emergencia y le colocaban oxígeno, mejoraba y volvía a casa. Y lo interrogué varias veces porque me pareció importante, sí. O sea, es una suerte de milagro que haya llegado a los 4 años. Sí, básicamente. Básicamente. Bueno, la 13 tricuspidia corresponde a 1 al 3% de las cardiopatías congénitas, ¿ok? Cardiopatías congénitas cianógenas. Voy a mencionar un poquito lo que es la circulación fetal como para hacer un paseo por lo que vamos a conversar. Y aquí vemos que, bueno, normalmente, ¿por qué en úteros no hay ningún problema? Porque si no hay comunicación, vamos a poner aquí, si no hay comunicación acá por la válvula tricuspidia, entonces hay un paso a través del foramen oval que permite el paso de la sangre. De hecho, la sangre preferentemente en la circulación fetal va hacia la aurícula izquierda y de ahí el ventrículo izquierdo. Y la cantidad de sangre que va hacia los pulmones es aproximadamente un 5%, lo cual es absolutamente suficiente para el desarrollo pulmonar, es decir, no necesita más. Es por esto que durante la vida uterina estos bebés no generan manifestaciones y que sucede cuando existe la transición de la vida fetal a la neonatal, cuando aumenta la presión de oxígeno y que hay mayores requerimientos y pasa la sangre a los pulmones. Entonces, ¿qué sucedió con nuestra paciente? Yo hice como este esquema, en donde si hay una 13 tricuspidia, uno podría generar, bueno, yo incluso tuve esa quizás absurda duda, y yo decía, bueno, pero si yo aumento la comunicación aquí pasa al ventrículo derecho, no funciona de ese modo porque al no haber comunicación de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ya sencillamente el ventrículo derecho no se desarrolla y también no pasa suficiente sangre en la arteria pulmonar, la cual también va a estar hipoplásica. Entonces, vamos a ver en los reportes de esta paciente que había descripción de atresia tricuspidia y ventrículo único. O sea, ventrículo único porque funcionalmente se comporta como uno, no porque no existe, existe, es pequeñito, es diminuto, pero funcionalmente funciona uno solo, es decir, es el ventrículo izquierdo que manda sangre a la arteria pulmonar y es el ventrículo izquierdo que manda sangre a la aorta. ¿Y qué mantiene este sistema? Mantiene la comunicación, la comunicación interauricular, que en este paciente la tenía en 5 y cuando vino la cirugía aumentaron ese diámetro a 13 milímetros para mejorar la comunicación. Y la cirugía que se le realiza a ella hay varias situaciones que hay que hacer. Las cirugías son paliativas. No es que van a mejorar al 100% la situación de la cardiopatía congénita, pero sí mejoran la calidad de vida, es decir, la oxigenación, el transporte de oxígeno. Entonces, la cirugía que buscaba, básicamente que la sangre oxigenada, la sangre pudiera pasar a los pulmones y que no estuviera toda esta mezcla aquí, por eso lo puse como el moradito, porque todo lo que sale al resto del cuerpo es sangre mezclada.
Entonces, traje un esquema para esto. Entonces, la válvula tricuspidia en estos pacientes está ausente, el ventrículo derecho está hipoplásico, y la arteria tricuspida suele clasificarse según la gravedad, según el desarrollo del ventrículo derecho, según el grado de estenosis o no de la arteria pulmonar, pero normalmente en el 70% de los casos vemos que estos pacientes, las arterias tanto pulmonar como aórtica están normalmente ubicadas, es decir, salen de donde tienen que salir, no están traspuestas como por ejemplo en otras patologías cardíacas. Entonces, esto es lo usual y de hecho es lo que tiene nuestra paciente. Y el 3% de los casos hay una transposición en forma L, como lo vemos en la tetralogía de Fallot. Y en pacientes con grandes arterias normalmente relacionadas, uno de los criterios de nuestro paciente, comunicaciones interventriculares que suelen ser pequeñas, que probablemente también era lo que estaba ocurriendo, y una estenosis pulmonar con hipoplasia resultante, lo más común es que el 50% es lo que ocurre en el 50% de los casos de los pacientes con artritis constitutiva. Y vamos a ver una imagen para poder comprender mejor esto. Esta es la clasificación. No vamos a ahondar ampliamente en los tipos de artritis constitutivas que existen, pero sí bien conocer más o menos qué es lo que pasa. Y nuestra paciente estaba en este sector, ¿ok? Que es el 1B, es decir, había una pequeña comunicación interventricular con un ventrículo derecho que estaba muy pequeñito de este lado, ¿ok? Y una comunicación interauricular que permitía la oxigenación de este paciente en poca cantidad, pero lo permitía. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Se manifiestan con una cianosis grave que dificultan la alimentación, la succión, dificultan la curva de crecimiento. Es por eso que aquí el pediatra interviene. ¿Cómo lo podemos hacer? Si bien no vamos a hacer la parte cardiovascular de interpretar el electro o manejar los diuréticos, el pediatra tiene que saber cuál es la importancia de la adherencia de los fármacos que este paciente tiene y cómo podemos ayudar con técnicas como las que mencioné hace un rato, de los jeringas, la cuchara, para que el paciente se pueda alimentar, porque son pacientes que cuando llegan a casa, papá y mamá, no saben qué hacer y es nuestro trabajo orientarlos. Entonces, hay antecedentes hipóxicos importantes. Usualmente estos pacientes van a la emergencia. ¿Qué sucede? No todos los pacientes con crisis hipóxica se resuelven con oxígeno. Entonces, si el paciente es ductus dependiente y nosotros colocamos oxígeno, ese ductus se cierra y el paciente pues fallece. Lo que sucede es que en el lactante este diagnóstico es, digamos, entre comillas, un poco más sencillo porque ya el ductus, sabemos que no es ductus dependiente, porque ya el paciente está un poco más grande y ya ha ido a la emergencia, pero un paciente que es recién nacido, quizás ahí está la duda razonable en el que hay que hacer una serie de cosas. Entonces, en los lactantes podemos ver acropaquias. Si bien las acropaquias no es un signo patognomónico, cardiopatías congénitas usualmente las podemos ver y se traduce porque la hipoxia genera la activación de factores de crecimiento que generan que el lecho unguial genere esa forma como de reloj, de dedo de palillo de tambor, que es lo que vemos en esta paciente. Podemos ver frémitos, podemos ver hepatomegalia. ¿Por qué podemos ver la hepatomegalia? Porque, bueno, existe una comunicación interauricular que puede ser inadecuada y entonces hay una sobrecarga de la aurícula derecha y un retorno al resto del cuerpo con una hepatomegalia, ascitis, etcétera, edema. En el electrocardiograma va a depender del paciente. Podemos ver hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga, porque entonces la sangre no puede pasar a los pulmones y el ventrículo crece, como no podemos verlo, eso va a depender. Y esto es importantísimo nosotros manejarlo porque de esto va a depender el éxito de la cirugía de este paciente. Porque si este paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo o tiene una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y nosotros le hacemos, por ejemplo, una cirugía de inglés, que ya la vamos a ver, entonces la cirugía fracasa. En las radiografías podemos ver un corazón normal, como podemos verlo, que exista disminución de la vasculatura como aumento de la vasculatura. ¿Por qué? Porque si existe, de nuevo, depende de las comunicaciones y de dónde va el flujo. Y el diagnóstico es por esto. ¿Cuál es la evolución natural de estos pacientes? ¿Qué más o menos nosotros esperamos de estos pacientes? Por supuesto, esta paciente sale de la regla porque aquí dice que no sobrevive más allá de los 6 meses de edad sin cirugía paliativa. Esta paciente tiene 4 años. Lo usual es que pueden desarrollar insuficiencias cardíacas y una obstrucción vascular pulmonar, ¿ok? Entonces es saber reconocerlo y saber reconocer los signos de sobrecarga. Es por esto que vamos de la mano con los cardiólogos para el manejo terapéutico de la precarga, de la poscarga, de los diuréticos si son necesarios. Esto sobre todo, estos pacientes que no son operados, como por ejemplo en el caso de ella, no pueden ser operados por el motivo que sea, o por situación económica, lo que sea, y el ventrículo izquierdo, que tiene mucho volumen,
¿ok? Y también en la aurícula izquierda, entonces se sobrecarga y genera una disfunción y el paciente termina en una insuficiencia cardíaca. Entonces, el pronóstico de estos pacientes en una evolución natural si nosotros no los abordamos a tiempo, generando una sobrecarga crónica del volumen del ventrículo izquierdo y una disfunción. Y lo ideal es hacer cirugías paliativas como la cirugía de Fontan antes de que el ventrículo izquierdo falle. ¿Cuál es el manejo inicial? El manejo inicial, estamos hablando de recién nacidos, es prostaglandina, que debe iniciarse prostaglandinas para mantener el ducto arterioso para que exista, permita el flujo y así las crisis de cianosis no generen el fallecimiento del paciente y hasta que se realice la cirugía. Es decir, este es el tratamiento que va a recibir hasta la cirugía, es decir, que uno no sustituye lo otro. Existe un procedimiento también llamado procedimiento de Raschke, que es la cestostomía auricular con balón. En general, estos procedimientos son por cateterismo. Se realizan un cateterismo, meten, de hecho, lo vimos en una clase con el doctor Machado, él tenía un video con el doctor Burger, metían el cateterismo por eco guiado y inflaban el balón y luego jalaban y abrían el foramen oval un poquito para permitir la comunicación de aurícula derecha a aurícula izquierda y eso favorecer el flujo de sangre. Rara vez se necesita tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Bueno, esta es una bibliografía que en nuestra naturaleza, en nuestra situación, quizás no es no es lo usual. Entonces, este párrafo que está acá es más de lo que les explico ahorita. Un paciente que tiene las arterias donde tienen que estar y existe una pequeña comunicación, usualmente el ventrículo derecho está muy pequeño, es decir, hipoplásico. ¿Quiénes son los candidatos a cirugía? O sea, en general todos tus pacientes deberían operarse, pero son aquellos que tienen una función del ventrículo izquierdo normal. ¿Por qué esto es importante? Entonces, nosotros, como pediatras, llega el paciente, nosotros lo vemos, por ejemplo, un ambulatorio, etcétera, lo evaluamos, diagnosticamos, indicamos la prostaglandina, hacemos un electro, vemos que existe un aumento, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya nos llama la atención, bueno, será candidato, vamos a hablarlo con cardiología o cirugía cardiovascular, y es muy diferente decir que tengo un paciente de 2 meses de edad que tiene una cardiopatía congénita tipo atrofia tricuspidia, una hipoplasia y una hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces quiero saber si es candidato, los papás están desesperados. Quizás la cirugía no vaya a ser posible, pero sí que los padres estén claros de cuáles son las probabilidades, qué le podemos ofrecer a su bebé. Entonces, ¿cuál es la cirugía tipo Fontan? Es aquella que se realiza para una comunicación desde la sangre que viene de la parte inferior del cuerpo, es decir, de la cava inferior, se comunica directamente a la arteria pulmonar, es decir, no pasa por el corazón. ¿Ok? Recordemos que como este no es el corazón de nuestro bebé, pero sí más o menos la cirugía, entonces esta cámara está hipoplásica, si llega aquí no va a tener a dónde pasar, directamente la cámara colocamos en la arteria pulmonar y de allí la parte superior del cuerpo está oxigenada. Esta es una cirugía en primer tiempo, ¿ok? Es decir, después este paciente requerirá otra, porque todavía hay una gran porción de sangre, que es la de las venas cavas inferiores, que sigue llegando a la aurícula y que sigue mezclándose y que todavía es sangre desoxigenada que llega al resto del cuerpo. Y la cirugía tipo Glenn, que fue la que le realizaron a nuestro paciente, es la comunicación de las cavas superiores con la arteria pulmonar, ¿ok? Que es la región del área superior del cuerpo, que es cerebro, cuello, miembros superiores, va directamente a la arteria pulmonar a oxigenarse y de retorno, lo que va a aumentar la saturación. Si bien esta saturación no va a ser una saturación normal, no vamos a esperar a un paciente 95, 98%, más o menos, saber qué es lo que vamos a esperar. Y eso es lo que revisamos. Entonces, ¿cuál es el papel del pediatra? ¿Cuáles son las complicaciones si tenemos un paciente que tiene una cirugía de Glenn, una cirugía de Fontan? ¿Qué es lo que debemos esperar? Tenemos complicaciones tempranas y tardías. En las complicaciones tempranas podemos tener bajo gasto cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Puede ser por sobrecarga, puede ser por diferentes razones. Entonces, nosotros vamos a monitorizar en esas primeras, incluso la bibliografía dice que el paciente permanece 2 semanas o más en una unidad de cuidados intensivos. Así que ya estamos en un contexto distinto porque a veces esto, por supuesto, no es posible. Entonces, monitorear el bajo gasto, ¿ok? Por sobrecarga. ¿Y cuál es un problema persistente? El derrame pleural. Como aumenta el flujo de sangre a nivel de la arteria pulmonar, y voy a poner la imagen, a nivel de la arteria pulmonar aumenta el flujo, toda esa cantidad de sangre va a los pulmones y lo que va a generar es un aumento de la presión y de la arteria pulmonar con derrame pleural. Y este derrame pleural va a conllevar a una pérdida de proteínas con consecuente enteropatía. Es decir, son procesos que son consecutivos y que traen consecuencias.
Otro de las complicaciones son trombos en las vías venosas sistémicas por aumento de la presión, por el aumento del flujo, por la turbulencia y que necesitan tratamiento e intervención y ya lo vamos a mencionar. Puede haber disfunción hepática aguda y puede ser por bajo gasto, es decir, que el ventrículo izquierdo esté fallando porque tiene mucha carga de volumen o porque hay hipoxia, etcétera, y que no haya un buen flujo, entonces empieza la disfunción hepática, aumento de las transaminases. Es decir, que dentro de nuestro perfil de nuestros pacientes cardiópatas cianógenas tenemos que pedir transaminasa. Porque eso produce la enteropatía. La enteropatía es porque se pierden proteínas por el drenaje persistente del derrame pleural. O sea, como hay derrame pleural, el tratamiento es drenarlo. Y el drenaje persistente de esta patología va a perder pérdidas de proteínas. Pero la pérdida de proteína se va a producir en una enteropatía. Sí. O sea, eso quiere decir que todos los pacientes que tenemos una enteropatía. No. Consecuencia de. No. Porque, ajá, yo sé que las enteropatías producen hipoproteinemia, porque no hay una absorción adecuada. Pero lo que no sé al revés, o sea, como una hipoproteinemia, que es lo que le hace aquí, va a producir una enteropatía. Y no tiene mecanismo. No estoy tan claro. Habría que Habría que revisarlo. Y ellos lo mencionaban varias veces en pacientes con, drenaje pleural. creo que porque ellos asociaban el derrame pleural más la hepatopatía, porque hay una hipoperfusión, disminución de la perfusión hepática, y eso produce hipoalbuminemia. Lo que no sé es como produce hipoproteinemia. Yo sé que la enteropatía produce hipoproteinemia, pero no sé. No, al revés, sí. Ciertamente no me llega la idea. Ok. Y en las complicaciones tardías, bueno, que esta hepatomegalia progrese en el tiempo, así, las arritmias. Las arritmias son un problema latente. En general se presentan un 6% al primer año, 12% a los 3 años, 17% a los 5 años. Y esto es porque, bueno, por la estimulación del nódulo sinoauricular a nivel de la aurícula, por toda esa sobrecarga de volumen que está llegando. Por eso hay que hacerles controles, electrocardiogramas a estos pacientes. Una disminución progresiva de la saturación. Puede ser resultado de una obstrucción de las vías venosas. O sea, ciertamente vamos a esperar que la saturación de estos pacientes sea menor de un paciente sano, pero una disminución de la saturación con cianosis, con crisis de cianógenas que son más repetitivas del usual, nos tiene que llevar a revaloración. El defecto interauricular o desarrollo de comunicación atrioventricular pulmonar que generen fístulas, y todos estos procesos son por aumento de la carga. Entonces, hay un aumento de la carga y puede generar fístulas, puede generar otras alteraciones. Vuelven a mencionar la enteropatía perdedora de proteínas, que puede resultar de un aumento de la presión venosa sistémica que posteriormente causa linfangectasia. Ya. Ahí está. Perdedora de proteínas que resulta un aumento de la presión venosa sistémica. Oración completa. Sí, sí, sí. Sí, eso no lo tenía tan claro. Pero no es que la hipoproteinemia produce. Conlleva, en este caso. O sea, la enteropatía cerebral de proteína puede resultar de un aumento Tengo de la linfangectasia presión que venosa produce una enteropatía y causa. puede ser peritonitis. A su vez hace que haya una disminución de la psicótica, a su vez hace que tenga un conflicto. No, la enteropatía es un aumento de la presión sistémica, un aumento de presión venosa sistémica por la sobrecarga de la aurícula. Igual, o sea, ese aumento es lo que te va a producir igual la insuficiencia cardíaca, que es un aumento de la presión retrógrada que se produce a nivel del intestino. Ah, como la hepatopatía, La exacto. presión con la linfangectasia, esa es la Sí, ya, por congestión básicamente es el problema. Entonces, ¿cuáles son los aspectos relevantes para el pediatra? Y para el seguimiento de estos pacientes, ellos necesitan una dieta hiposódica, ¿ok? Necesitan un manejo con fármacos, ¿ok? Este fármaco debe ser estricto. ¿Qué podemos nosotros sugerirle a los padres? Probablemente que lleven un diario de los medicamentos y cómo se los administran para nosotros garantizar que realmente lo están tomando y cómo los están tomando. Y no asumir que ellos saben cómo se lo van a administrar. Porque usualmente este tipo de medicamentos son preparados, o sea, no vienen en presentaciones pediátricas. Entonces, dependiendo de la concentración y cómo ellos lo preparan, a veces es bueno pedirle al paciente, y hemos tenido pacientes aquí en la unidad en el que, por ejemplo, le mandan a preparar
no, el patrocinio no hay problema, pero para ti captopril. Entonces, ¿cómo se lo vamos a administrar? Nosotros verificar eso. Y ellos dicen que, bueno, los IECA se asocian a una mejor función del ventículo izquierdo. El cumplimiento del tratamiento, nosotros necesitamos darle tratamiento antitrombótico con aspirina o heparina. Ellos dicen que no hay diferencia entre uno u el otro, que usualmente la aspirina se manda a 5 miligramos por kilo y que son factibles según algunos estudios. ¿Cómo? Sí, exacto, exactamente, exactamente. En los resultados. En los resultados, sí. Porque sí. Sí, de todos modos habría que preguntarle al doctor Machado qué opina de esto, porque yo también lo revisé y me pareció extraño, o sea, que cuál es son funciones distintas. El cierre con dispositivo de la fenestración, ya no sé si, déjenme mostrar una imagen, qué es lo que le quiero decir yo con él. Aquí está, esta imagen. Esta imagen. Ellos dicen, algunas veces dejan una comunicación, ¿ok? Entre lo que es la vena cava inferior o con la aurícula, y esto es por si acaso, aumenta mucho la presión, entonces parte de esa cantidad de sangre se drena hacia la aurícula, evitando la sobrecarga. Entonces dejan una fenestración, y en algunos pacientes es necesario cerrar esa fenestración, pero no en todos, porque en algunos se cierra de forma espontánea. Entonces es el seguimiento, dependiendo cómo están los signos de sobrecarga, si hay edema, si hay ascitis, si hay hepatomegalia, entonces si hay ingurgitación, eso es lo que nosotros vamos a evaluar. A eso se refiere con dispositivo de cierre de fenestración. Y lo de residir a nivel del mar o una elevación de 400 pies o menos. Esto es importante porque supóngase que tenemos un paciente que viene, no sé, de media, algo alto, no sé, lo más alto que se me ocurre ahorita. Entonces, el paciente tiene infecciones respiratorias a repetición, sufre de alergia, es asmático. Sumado a esta condición, lo que va a predisponer es que la cirugía fracase porque hay aumento de la resistencia. Entonces, la recomendación dentro de lo posible para estos pacientes es que vivan en un ambiente temple, porque esto lo que va a reducir es en los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias y la disminución de la resistencia, exactamente. Y la profilaxis antibiótica no es un estándar, o sea, no es como que es un protocolo que a todos los pacientes nosotros le vamos a poner antibióticos, sino que dice que bueno, hay que individualizar el caso y según el contexto del paciente. Algo importante es que la supervivencia en 5 años, en el contexto, ¿no? Porque va a tener otra cirugía, porque va a tener otra cirugía. Porque va a tener varias cirugías y por el riesgo de procesos infecciosos. Entonces ellos dicen, no, es que este paciente fue un procedimiento que fue estéril, que no necesita profilaxis a menos que tenga un contexto clínico que lo requiera. O sea, que no es que está indicado que en estos pacientes los vamos a mantener con antibióticos. No es el caso. La supervivencia a los 5 años es del 80% después de la cirugía, ¿ok? Lo cual es muy bueno. Y la tasa de supervivencia a los 10 años es del 70%. O sea, todavía se mantiene una buena tasa posterior a la cirugía. Y con respecto a la dieta, aparte de una dieta hipotónica, que no. Bueno, ellos no decimos nada, solo dieta hipotónica. Pero tiene pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración. De hipoglucemia. O sea, si ya estamos hablando de electropatía, que puede producir bueno, en este caso supongo, si se las vamos a ofrecer, porque nosotros como pediatras, lo que podríamos hacer es, bueno, cremitas con verduras, porque si la masticación, lo que va a generar el cuadro de cianosis, la forma de administrarse lo va a hacer esta. Sí, de crema. Estar pendiente de que también me den proteína. Y en el caso de que haga sí. Y el seguimiento, bueno, se debe investigar que la saturación no esté menor del 75%, ¿ok? Y si hay cuadros de cianosis repetitivos posterior a la cirugía. Si es así, hay que ver si hay otros factores que están aumentando la resistencia que puedan conllevar al fracaso de la cirugía, un crecimiento decreciente, que exista disfunción de la arteria pulmonar o que esté demasiado grande, es decir, que esté aumentado mucho la presión a nivel de la arteria pulmonar. Después de la cirugía de Fontan, se sugiere que se haga la cirugía de Glenn. En realidad son 3 cirugías. Es decir, primero, y en este caso fue primero la cava superior, pero la bibliografía decía, bueno,
Primero la cava inferior, luego la cava superior, y tiene que haber un tiempo en el que se desarrolle esas colaterales que permitan que el pulmón tolere esa cantidad de nueva carga que le está llegando, y luego realizar la otra cirugía. Por eso no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Entonces, posterior a esto, en el seguimiento, saber que esos papás tienen que conocer que van a ser sometidos o deberían ser sometidos a otra cirugía también a corazón abierto. Muy bien, bien interesante. Mira, bueno, sí, como te habíamos comentado, lo importante es el manejo de ustedes como pediatras, y fue lo que comentó la doctora, y ustedes son los pediatras natales, y así que tienen muchas cosas que hacer. Muchas cosas. Primero, el paciente debería estar recibiendo prostaglandina, probablemente Digoxina, dependiendo de la función cardíaca, y antihipertensivos, porque hay que disminuir la precarga. O sea, que es un manejo conjunto con cardiología. El seguimiento de esto, el seguimiento del peso, el seguimiento de la dieta, como se la... Estás entrenando para ser cardiólogo y si no te para pediatra, pero todo lo que estás hablando directo es el manejo médico de este paciente, la condición, por ejemplo, vacunación, porque la idea es que entiendo que va a tener que necesita más de un procedimiento quirúrgico, a querer llevarla en las mejores condiciones a cada una de esas, y es necesario también infecciones, dentro de lo que se pueda. Sí, bueno, el manejo, claro, ¿qué pasa? Ella sabe que la curva causa, que no es tu caso. No es lo que está reportado. Mira, ¿y dónde está la paciente? ¿Cuándo fue su operación? ¿Qué hemos pasado con ella? ¿Qué? No, no supimos nada. De hecho, conversé con el doctor Montiel y no, doctora, yo le dije que yo no estaba segura que le había pasado hospitalización porque yo no me la acordaba nunca en hospitalización. ¿Qué pasó? Entonces el doctor se la vio. ¿Qué pasó? Yo había dicho a la doctora Beverly, la hospitalización, que él estaba con... No, pero no estuvo en este intervalo de que lo voy a solamente te la porque no me acordaría, porque un paciente cuando voy. Sí, Súper interesante. sí, sí. ¿Y esto fue cuándo? Y en el informe está, no hay informe de hospitalización. Hay un informe como que se fue de alta. Claro, eso se operó, se fue sin peso, se fue. Y ella se fue para la Tarupa, ¿no? Sí, como que fue, ¿cuántos días tuvo hospitalización o menos? Entonces, sorpresa. Wow, que yo recuerde porque nosotros tomamos un paciente pediátrico también. Creo que fue que sí, el viernes, o sea, fue un fin de semana. Ah, ok, como que una noche, algo así, y se fue. Sí, fue fin de semana. Pero, eso fue cuándo, hace cuánto tiempo. Ah, ya, hace como 3 meses. Septiembre, agosto. Agosto. Y no sabemos de ella. No. Bueno, la doctora Rigoli probablemente sí. Bueno, pero